Durante casi 18 meses, entre principios de 2025 y junio de 2026, la guerra en Ucrania seguía estando, en cierto modo, a favor de Rusia. Sí, fue lento, y casi todas las semanas las noticias eran que se tomaba una aldea o una línea de árboles. Rusia redujo notablemente la cantidad de territorio que lograba avanzar semana tras semana. Aún así, meses de progresos lentos se acumularon, acumulando ganancias imperceptibles una sobre otra, y la línea en el mapa empieza a doblarse. Así era la guerra. Rusia empujaba, Ucrania sangraba para frenarla, y el frente avanzaba lentamente hacia el oeste. Luego, algo sucedió en marzo de 2026. Las ganancias netas simplemente se detuvieron. Y no se detuvieron en el sentido de reducirse a paso lento, como ya habíamos visto antes, sino que en realidad empezaron a revertirse. Rusia continuó avanzando en algunos sectores, pero Ucrania recuperó aún más terreno en otros. Los números, según el mapa en que confíes, cuentan una historia. Eso va desde unas pocas docenas de kilómetros cuadrados a favor de Ucrania en marzo, a algo de más de 100 en abril, hasta una cifra aún mayor en mayo, al punto en que principalmente hablamos de cuánto está recuperando Ucrania. El primero es obvio, el propio ejército. Hablamos de hombres, maquinaria, combustible, municiones y la capacidad de seguir lanzando un ejército contra una pared. El segundo es menos obvio, pero igual de importante. El Kremlin se está quedando sin historias creíbles. Durante 18 meses, cada revés tenía una explicación lista para usarse. La guerra seguía según lo planeado, y la economía de Rusia, aunque no alcanzaba las proyecciones optimistas, seguía creciendo técnicamente y lograba alimentar el conflicto a pesar de las abrumadoras sanciones. Durante la mayor parte de 2025, Rusia insistió en que Ucrania seguía perdiendo cada vez más, aunque tenía ganancias insignificantes y necesitaba usar cada vez más sus reservas. Lo que estamos viendo en 2026 es el momento en que tanto las reservas materiales como la propaganda empiezan a mostrar grietas al mismo tiempo. El tanque se queda sin combustible y también sin excusas para estar vacío. Un punto clave es que los datos para inicios de 2026 provienen de varias fuentes y podrían estar sesgados a favor de Ucrania. Los rastreadores de acceso público no coinciden en la magnitud y en las lecturas más limitadas apenas coinciden en la dirección. El método de Rusia es avanzar y enviar refuerzos rápidamente para consolidar. Si Ucrania está recuperando los lugares a los que Rusia intenta avanzar más rápido de lo que Rusia puede reforzarlos, entonces la ofensiva rusa está fracasando según sus propios términos. No importa cómo los medios rusos se refieran realmente al control del territorio. La ofensiva no está logrando su objetivo, y el lado que se suponía que debía defender es el que está marcando el ritmo. En marzo podías entrecerrar los ojos y llamarlo estacional. Para cuando llegas a las cifras de mayo, la historia estacional ya no tiene sentido, que convenientemente es exactamente donde empezamos. El primer factor es el clima. La humedad, lluvia, nieve y deshielo pueden ser mortales para vehículos pesados en movimiento. Aunque la guerra se caracteriza por drones y equipos de infiltración, los vehículos blindados siguen siendo clave, y todos, usen drones o no, requieren reabastecimiento. Este invierno pasado fue más frío y húmedo que el año anterior, lo que significó mucha más nieve. Para marzo, esa nieve se derritió y dio paso a una temporada de lodo realmente brutal que convirtió los caminos de tierra ucranianos y rusos en algo más parecido a una sopa. Así que la ofensiva se atascó. La jugada ganadora de Rusia aquí fue culpar al clima. Nadie tomó una mala decisión, argumentan. El suelo simplemente se volvió blando, sin importar el hecho de que fue Rusia la que, en teoría, marcó el ritmo de los avances durante el último año. Pero entonces tenemos que ver las inconsistencias. La teoría del lodo plantea un frente estancado y congelado en vez de un avance ucraniano. Si esa fuera toda la historia, pensarías que ambos ejércitos estarían atrapados, maldiciendo el clima igual. Ambos países tuvieron décadas de entrenamiento en terrenos similares, pues el clima cerca de Ucrania y el suroeste de Rusia es prácticamente igual. Así que el clima es real y ayuda a frenar el avance de Rusia, pero es el primer ejemplo de un patrón que puedes ver una y otra vez, con una explicación cómoda y favorable al Kremlin que justifica por qué Rusia se detuvo, pero que curiosamente no explica por qué Rusia ahora está perdiendo terreno. El segundo factor es la línea de árboles, que generalmente es una de las vistas más hermosas del país. Campos dorados interminables bajo un cielo azul enorme. Es la inspiración de la bandera ucraniana y resalta a Ucrania como uno de los principales productores y exportadores de trigo y grano. Pero si miras los bordes de esos campos, encontrarás hileras de árboles. El término técnico es cortavientos. Existen porque sin ellos el viento arranca la capa superior del suelo y Ucrania deja de ser el granero de Europa.
Los cortavientos son excelente cobertura para la infantería que avanza y se esconde de los drones. Ese programa de conservación del suelo de los años 30 ha estado ayudando a los grupos de asalto rusos a avanzar sin ser vistos. Pero incluso en 2024 Ucrania empezó a usar fuego, equipando drones con lanzallamas improvisados para quemar los cortavientos y exponer las posiciones rusas. Aunque no se sabe el alcance de los esfuerzos de Ucrania para eliminar la cobertura en 2026 cualquier escala, podría quitarle a Rusia una de sus pocas ventajas al moverse entre lugares muy poblados. E incluso aquí hay un elemento en el que la demora rusa no tiene sentido. Las líneas de árboles quemadas deberían frenar el avance de la infantería rusa, pero también dificulta que Ucrania avance por el mismo terreno porque la cobertura afecta a ambos lados. Lo que nos lleva al tercer factor, el que realmente cambió el ritmo: conectividad a Internet y Starlink. Las tropas rusas usaban terminales Starlink capturadas o de contrabando para comunicarse en el frente, el mismo Internet satelital que ha mantenido conectada a Ucrania desde 2022. Rusia nunca debió tenerlos, ya que SpaceX no vende en Rusia. Pero a principios de febrero de 2026 eso terminó. Después de conversaciones entre Elon Musk y el recién nombrado ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fyodorov, SpaceX tomó medidas para eliminar el acceso no autorizado de Rusia. Ucrania presentó una lista blanca de sus terminales y lo demás en zonas ocupadas quedó sin conexión. Musk, fiel a su estilo, publicó que las acciones para frenar el uso no autorizado por Rusia parecían funcionar y preguntó si era necesario hacer más. El efecto fue inmediato. Aquí es donde la propaganda se intensifica. Funcionarios ucranianos reportaron que los asaltos cesaron casi de inmediato, y el Center for European Policy Analysis advirtió que esto podría colapsar la comunicación militar rusa. Y el propio Pentágono evaluó después que Ucrania recuperó aproximadamente 400 kilómetros cuadrados tras la desactivación de esos terminales, marcando el primer avance real de Kiev desde 2023. Ahora, compáralo con la versión oficial del Kremlin, que durante meses había sido que los soldados rusos nunca usaron Starlink ni tuvieron acceso a la red. Esa afirmación nunca fue creíble, y cuando los terminales fallaron y el asalto paró, se volvió insostenible. No puedes insistir al mismo tiempo en que tu ejército no depende de algo, y luego que tu ejército se paralice en el momento en que te lo quitan. Y la historia del intento de arreglarlo es casi peor para Moscú que el problema original. La respuesta de Rusia es una red de satélites nacional llamada Resvet, que significa amanecer. Según los primeros informes, debería estar disponible comercialmente para 2027. Pero el problema es la aritmética. Los analistas dicen que una constelación como esa necesita al menos 250 satélites para funcionar como una red confiable. Para junio de 2026, Resvet tenía 16 en órbita, e incluso perdió uno de ellos, y el programa ya está retrasado respecto a su propio cronograma. SpaceX, en comparación, opera con más de 10.000 satélites, así que las garantías del Kremlin de que el reemplazo está en camino solo da una fecha para 2027. Eso implica que las tropas en el frente tendrán problemas de mando y control hasta 2027, siendo esto una estimación optimista. El factor 4 llega casi al mismo tiempo, y es un doble golpe que Rusia, sorprendentemente, se dio a sí misma. Telegram. Cuando los terminales de Starlink se apagaron, Roskomnadzor, el sensor de Internet del Kremlin, restringió la funcionalidad de Telegram. Esta fue una decisión política, no militar. Telegram es donde los rusos comparten sus quejas, donde se difunde la insatisfacción e incluso donde los manifestantes podrían organizarse. La limitación es una forma en que el Estado controla la narrativa al controlar la plataforma. Solo había un pequeño problema. Las tropas rusas también coordinaban sus operaciones en Telegram. Cuando el ejército invasor perdió Internet, también perdió la plataforma que muchos soldados usaban para comunicarse. En su lugar, Rusia promovió su alternativa respaldada por el gobierno llamada MAX. Pero aunque inicialmente fue promovida a finales del verano de 2025 para 2026, la aplicación fue señalada por contener graves problemas de seguridad. Esto hizo que el gobierno cambiara de rumbo y recomendara de nuevo Telegram a las tropas en el frente. Pero en junio de 2026 todavía no hay consenso sobre qué aplicación deben usar las tropas para comunicarse. Mientras tanto, Starlink no funciona y su reemplazo aún no está listo. Aquí es donde el desgaste de las tropas y de la narrativa dejan de ir en paralelo y empiezan a alimentarse mutuamente. Cuanto peor se ve el campo de batalla, más insatisfacción se acumula entre los rusos comunes. Cuanta más insatisfacción se acumula, mayor es el incentivo del Kremlin para reprimir las plataformas donde vive esa insatisfacción.
Pero reprimir esas plataformas degrada las propias comunicaciones del ejército, lo que hace que el campo de batalla se vea peor, lo que genera más insatisfacción. El factor 5 es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque sugiere algo más profundo que una simple racha de buena suerte, huelgas ferroviarias. Para esto, debemos alejarnos del frente un momento. La teoría de vencer a Rusia no se enfoca en la línea de trincheras, sino en la de suministro. Lo que ocurra en el frente no importa si las tropas no reciben combustible, proyectiles y comida. En realidad, los avances rusos en el frente agravan el problema de suministro, ya que ahora debes llevar las provisiones más lejos. Solo hay que dejar que el ejército pase hambre y que el frente colapse solo. Ucrania históricamente ha tenido capacidad limitada para eso. Proyectar poder destructivo a decenas de kilómetros detrás de la línea ha sido un privilegio de grandes potencias, no del país invadido. Ucrania ha logrado golpes oportunistas en 4 años, pero fueron casos aislados, no una campaña sostenida. Esto podría ya no ser cierto, y esa es la verdadera historia aquí. El ritmo de los ataques a ferrocarriles, cruces y nodos logísticos ha aumentado drásticamente en los últimos meses. No está claro cómo Ucrania lo logró. La respuesta es drones, aunque hay muchas incógnitas. Una suposición creíble es que Ucrania erosionó la ventaja de Rusia en drones de fibra óptica, el tipo guiado por cable a prueba de interferencias que había permitido a Rusia dominar la zona gris profunda, y que revertir esa ventaja permitió que los sistemas ucranianos llegaran mucho más lejos dentro del territorio controlado por Rusia. Sin importar los modelos, y aunque cada semana surge uno nuevo, Ucrania ha logrado llevar la destrucción detrás de la línea de forma constante, lo que ya se nota en el frente. La verdad es que esta también es una categoría que el Kremlin no puede simplemente explicar o disimular, porque una vía férrea cortada no es algo que puedas ocultar cuando los trenes que se supone deberían usarla simplemente no están circulando. El factor 6 es la extensión natural de esa lógica, culminando en ataques de mayor alcance contra la base industrial militar de Rusia. La barrera siempre ha sido que las fábricas de armas están lejos del frente, en edificios reforzados y protegidos por defensa aérea. Para alcanzarlas, necesitas algo que vuele una larga distancia, lleve una carga real y sobreviva al viaje. 2 cosas cambiaron. 1. Las defensas aéreas rusas llevan casi un año desmoronándose visiblemente. Y además, Ucrania creó un pájaro capaz de volar lo bastante lejos para aplastarlas por completo. El pájaro es el Flamingo o FP-FP5, construido por la empresa ucraniana Firepoint, que recibió su nombre por el acabado rosa flamenco en su primera presentación. Según los informes, no es un dron modificado, es un misil de crucero pesado que supuestamente lleva una ojiva de aproximadamente 1.150 kilogramos a una distancia de unos 3.000 kilómetros. Esto es mucho más explosivo que los drones de largo alcance y minimisiles de crucero que Ucrania usaba, los cuales llevaban solo decenas de kilos. Los ataques de Flamingo ya incluyen la planta de maquinaria de Votkinsk y los principales arsenales de la Dirección Principal de Misiles y Artillería de Rusia. En resumen, las fábricas y depósitos reforzados que estaban fuera de alcance hace un año. Lo más difícil de determinar es el daño exacto y el impacto en la producción rusa. En este caso, la propaganda beneficia al Kremlin. Una fábrica atacada no genera una bola de fuego espectacular que motive a los vecinos a grabarla y subirla, lo que hace más difícil evaluar los daños de la batalla. Ahora, si quieres aprender más sobre los drones de Ucrania, como el FP-FP5, asegúrate de suscribirte a El Show Militar. Publicamos videos diarios sobre nuevos desarrollos y cada nuevo modelo de dron que Ucrania presenta. Pero el factor 7 tiende a producir mucho fuego y caos. Hablamos de la industria petrolera rusa, especialmente de sus exportaciones, un tema donde la narrativa favorece a Ucrania. Como recordatorio, esta guerra se ha convertido en el mayor esfuerzo financiero del Estado ruso desde el colapso de la Unión Soviética. Entre 2022 y 2026, Rusia ha tenido de manera constante presupuestos militares récord, llegando al 40% de todo el gasto gubernamental, y eso solo corresponde a los fondos admitidos públicamente. Se puede decir que si Rusia pierde ingresos y no puede pagar soldados ni fabricar proyectiles, podría abandonar la guerra sin perderla directamente. Los ataques a refinerías, puertos de exportación y petroleros de la flota en la sombra afectan directamente esos ingresos. Como las defensas aéreas rusas están en mal estado, la campaña lleva meses funcionando y solo empeora para Moscú.
En abril de 2026, Ucrania atacó la infraestructura petrolera rusa al menos 21 veces, y el volumen de procesamiento de las refinerías rusas cayó al nivel más bajo desde diciembre de 2009. Este fue el nivel más bajo en 16 años, provocado por drones. Así que esto es lo que hizo el aparato de propaganda con eso. Ante la caída en la producción de combustible, Moscú simplemente dejó de publicar las cifras de producción de combustible. En 2024 elimina los datos, elimina la historia. La caída fue tan grande que el índice amplio de Rostad la registró, ya que la producción de productos petroleros bajó más del 9% interanual en un mes. Después siguieron las prohibiciones de exportación. Rusia prohibió exportar gasolina y después combustible para aviones, al parecer para proteger su suministro interno. Lee eso con atención. Prohibir exportaciones para asegurar combustible a tu población es admitir silenciosamente la escasez que la versión oficial niega. En tiempos normales, no te apresuras a asegurar algo que te sobra y además puedes producir. La caída del petróleo afecta al factor 8, porque el dinero permite reclutar hombres. Con menos ingresos, el Kremlin ha tenido que reducir el reclutamiento, que es la otra mitad que decide esta guerra. Un análisis independiente con datos del Ministerio de Finanzas de Rusia y presupuestos regionales muestra que el reclutamiento bajó cerca de 20% en el primer trimestre de este año frente al mismo periodo del año pasado, a unos 70.000 nuevos soldados contratados. Funcionarios rusos, incluido el ministro de Defensa, han dicho públicamente que el reclutamiento supera el plan. Durante ese periodo, regiones de toda Rusia han elevado en silencio sus bonos de contratación a niveles récord, promediando 1.5 millones de rublos, unos $21.000. Si el reclutamiento fuera realmente mejor de lo planeado, no subirías el precio. El bono revela lo que el comunicado no dice. La versión oficial aumenta, pero los incentivos debajo dicen lo contrario. Ahora compara eso con las pérdidas. Debemos ser cautelosos, ya que las cifras de bajas provienen casi totalmente de fuentes ucranianas o afines, por lo que deben tomarse como afirmaciones y no hechos confirmados. Con pérdidas reportadas de más de 1.3 millones de bajas para principios de 2026, Rusia está perdiendo soldados más rápido de lo que puede reclutar nuevos. Para febrero de 2026, se estimaron las pérdidas en 40.000 soldados, mientras que el reclutamiento se estimó en solo 35.000. Esto representa un déficit del 12.5%, mucho más de lo que debería considerarse sostenible para un país que afirma estar ganando la guerra. Incluso sin considerar cifras exactas, la lógica es que el ejército atacante requiere mucho más personal que el defensor. Y al revisar los números de personal, Rusia en realidad comenzó con solo 190.000 tropas desplegadas en Ucrania. Para 2025, Rusia tenía alrededor de 600.000 tropas desplegadas, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. E incluso aquí hay una gran discrepancia considerando que Zelensky sugirió que Ucrania tenía 880.000 tropas desplegadas. Así que incluso a principios de 2025, Rusia aparentemente perdió la ventaja en personal que tenía, y eso ni siquiera cuenta la disparidad en el desarrollo tecnológico y el acceso. Pero a lo largo de 2025, Rusia perdió más tropas de las que reclutó. Las estimaciones más consistentes sugieren que se perdieron 415.000 tropas frente a un objetivo de reclutamiento de 409.000. Si bien esa es una pérdida bastante insignificante, elimina cualquier idea de que Rusia realmente esté acumulando más tropas contra Ucrania y ganando el conflicto en general. Y los avances más impresionantes de Ucrania se explican más fácilmente por el control genuino del espacio aéreo, incluyendo la supremacía de los drones, los ataques en profundidad y los factores de colapso en las comunicaciones. Esto es aún mejor para Ucrania, pues el Kremlin ha afirmado en los últimos 4 años que no hay motivo de preocupación en el frente y que la población rusa no notará efectos de la operación militar especial. Pero si Ucrania ha logrado alcanzar una especie de supremacía aérea y además tiene una fuerza más numerosa en el país, significa que Rusia está fallando en ambos frentes. Ahora bien, ¿a dónde lleva esto realmente? Aunque las cifras de mayo no impresionan, con solo 220 kilómetros cuadrados recuperados por Ucrania, la escala y el contexto son clave. En septiembre de 2022, durante la contraofensiva de Yarkov, Ucrania recuperó algo así como 6.000 kilómetros cuadrados en cuestión de semanas. Incluso la contraofensiva del verano de 2023, que ahora se recuerda como una decepción, logró recuperar alrededor de 377 kilómetros cuadrados en junio y 257 en julio, antes de colapsar a menos de 2 kilómetros cuadrados para septiembre. Pero lo que la ofensiva le ha dado a Ucrania es tiempo. El primer beneficio es sencillo. Si Rusia recupera la iniciativa, le resultará mucho más difícil avanzar que antes. Pero hay un beneficio más sutil y más interesante.
Una defensa sólida funciona como una póliza de seguro, y el seguro cambia el comportamiento. Permite a Ucrania arriesgarse en la ofensiva, ya que un ataque fallido ya no tiene consecuencias catastróficas. Esta fue una de las razones por las que la ofensiva de 2023 se estancó. Kiev no se comprometió totalmente porque no había suficiente red de seguridad si fracasaba. Hay otra consecuencia importante relacionada con la mesa de negociaciones. El éxito constante de Ucrania podría cerrar la brecha que ha prolongado la guerra. Rusia no puede exigir el resto del Donbass sin una vía militar creíble para tomarlo en el campo de batalla. Eso, a su vez, hace poco probable que la concesión del Donbass por parte de Ucrania simplemente permita a Rusia reagruparse y continuar el conflicto dentro de unos años. Sin embargo, Ucrania no requiere recuperar todo su territorio, pues Rusia se desmorona internamente. Si eso sigue, quizá no pueda mantener la guerra mucho más tiempo. El desgaste en 2025 y el quiebre de la ofensiva a mediados de 2026 solo significa que el colapso interno es mucho más inminente. Para saber más, mira este video. Y como siempre, asegúrate de suscribirte a El Show Militar para recibir actualizaciones de noticias sobre la geopolítica global.